Ya estamos pisando las 2:35, vamos a ir arrancando, tal vez se sume alguno más en el camino. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan descansado el fin de semana largo. Un descanso merecido, porque la verdad que por lo menos en metodología les ha ido pero muy muy bien, así que felicitaciones de nuevo para todos. Bueno, y hoy vamos a arrancar con la segunda parte de la materia, en realidad ya casi llegando al final, a ver algunas cuestiones más aplicadas. Hoy en concreto nos vamos a dedicar a ver el género de casos de negocios, eh, para que tengan algunas ideas, sobre todo prácticas, de cómo se lleva adelante este tipo de trabajo. Eso, ¿no? Desde una perspectiva como muy hands-on, muy práctica. Y esto lo voy a volver a repetir al final de la clase, pero solo para que lo sepan. La semana que viene vamos a ver los contenidos teóricos que necesitan para hacer el trabajo práctico de ética de la investigación. ¿Se acuerdan que es uno de los componentes de la evaluación de la materia? Y gentilmente la facultad nos ofreció un aula virtual mañana vía Zoom para proyectar la película por Zoom. Así que esto, por supuesto que es totalmente free y opcional, o sea, entrada libre y gratuita. Vamos a proyectar el documental mañana a las 18:30. Así que los que puedan sumarse y quieran sumarse, si no, la pueden ver cada uno por su cuenta. El documental está disponible para alquilar tanto vía Google Play como YouTube. Básicamente son la misma cosa, Google Play y YouTube. No sé si está en alguna otra plataforma, sé que Netflix no lo tiene, pero bueno, tal vez hay alguna otra plataforma que no esté en el radar que también lo tenga disponible, pero seguro a través de Google está disponible. Bueno, y vamos a ir arrancando con la presentación de hoy, si les parece. Ahí me están viendo bien. Perfecto, Majo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Así que, como les adelanté, hoy vamos a hablar de caso de negocios, ¿sí? Vamos a definir qué es este género literario, entender también cuándo es apropiada su utilización, y qué tipo de conocimiento nos ofrecen. En tercer lugar, entender los requisitos para la escritura de un buen caso, los pasos a seguir. Ese va a ser el punto 4, las etapas del proceso de escritura, y hasta ahí vamos a llegar hoy. Entonces, ¿qué es un caso de negocios? Nada que ustedes no sepan, porque probablemente durante la carrera hayan estudiado con casos de negocios, pero básicamente es una narrativa de un desafío organizacional, del mundo real. Lo que hacen los casos es, por eso los hace tan interesantes también, es presentar decisiones complejas, no estructuradas, ¿sí? Esto de decisión compleja y no estructurada es básicamente, para los que hayan ya cursado política de empresas o estén cursando, es básicamente la definición de un desafío directivo, ¿sí? El desafío que tiene en general la gerencia y más concretamente la alta dirección son desafíos de este tipo, complejos y no estructurados, donde no hay una respuesta, si querés, muy obvia, y permiten la aplicación de herramientas de análisis, ¿no? Básicamente esto es un tipo de trabajo donde a ustedes les permite aplicar herramientas conceptuales y herramientas prácticas que hayan estudiado y desarrollado durante la carrera. ¿Cuándo es apropiado usar casos? ¿Y qué tipo de conocimiento aportan? Bueno, es especialmente apropiado usar un caso cuando se trata de un fenómeno contemporáneo, algo que estamos observando ahora mismo en la realidad, acotado a una organización concreta, que de alguna manera nos sorprende, ¿no? Es como que está como desafiando la sabiduría convencional, los parámetros establecidos. Cuando tenemos alguna organización que nos está sorprendiendo en algún sentido, es conveniente escribir un caso, ¿no? Amerita escribir un caso.
En los casos de negocios no tenemos la pretensión de establecer una causalidad científica, ¿sí? Como vimos en los diseños de investigación de varianza durante la materia. Más bien responder a preguntas de cómo hizo esta organización tal cosa, o cómo generó tal cambio, por qué, ¿no? Y el investigador acá no puede controlar ningún tipo de variable bajo estudio, ¿sí? Simplemente tiene que reportar qué es lo que está pasando en esa organización en concreto, ¿sí? O sea, no amerita un diseño de varianza al estilo más experimental, como vimos en la unidad anterior, y las generalizaciones que uno puede, o sea, las conclusiones que uno puede extraer de un caso son más bien analíticas, no son de carácter estadístico. ¿Sí? Porque si somos estrictos, la muestra es uno, ¿no? Yo me focalizo en una organización y no puedo hacer una generalización estadística como si tuviese una muestra grande y representativa, porque una organización, por definición, no es representativa de toda la población de organizaciones que uno encuentra en el mundo real. Ahora bien, ¿qué elementos hacen un buen caso de negocios? ¿Qué les parece a ustedes? En su experiencia, en los casos que probablemente hayan tenido en la carrera, los buenos casos, ¿qué características tenían? ¿Alguno que se desmutee o que me diga algo por el chat? Un diferencial que por ahí no tenían otros. ¿Cómo, Ailén? Volvé a repetir que no te escuché. Un diferencial o algo que no se ve en otras empresas, Ok. lo hace único. Eran organizaciones que destacaban como únicas. Bien. Sí, tal cual. ¿Qué más? Por ahí las organizaciones no eran tan así distintas, ¿no? Pero el desafío que narraban, ¿qué características tenía? ¿Qué les parece? Nos está agarrando la modorra de las 3 menos cuarto de la tarde. Bien, para no estirarlo demasiado, sí, se trata de organizaciones que de alguna manera no, nos presentan en sí mismas alguna problemática única, porque son muy diferenciales, pero en general puede que uno escriba un caso de una organización que a priori no sea muy distintiva, pero tiene algún conflicto ambiguo, ¿no? Como la vida misma. Eh, Algún conflicto, algún problema que requieran varios niveles de análisis. Esto en general es muy típico de los casos de estrategia, de los casos de política de empresa, donde uno mira a la organización en todas las áreas funcionales, justamente porque el departamento de estrategia es la función de síntesis, ¿no? Entonces uno tiene que mirar qué es lo que pasa con la organización en su conjunto, si hay alguna función que está trayendo especial problemas, o hay un tema más bien a nivel equipo, ¿no? O de cultura. Y en general, el buen caso lo que aporta es tensión. Hay tensión entre distintas alternativas, hay tensión entre distintos cursos de acción. Eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Escribir casos es casi como escribir, no sé, ser guionista en Netflix, ¿no? O sea, ¿qué hace un buen episodio? ¿Qué hace una buena serie? Bueno, que me mantiene en tensión, digamos, ¿no? Que quiero ver qué es lo que pasa o lo que deja de pasar. De alguna manera, cuando uno está escribiendo casos, uno tiene que ponerse como el sombrero creativo, ¿no? Como si uno fuese un guionista de televisión o de película. ¿Y cómo uno encuentra casos, ¿no? Que tengan estas características, ¿no? Que sean diferenciales, como decía Ailén, o que ofrezcan algún conflicto así tensionante? Bueno, lo más intuitivo y natural es encontrar casos en la prensa de negocios. Por ejemplo, este, esta semana salió en las noticias que el unicornio argentino, el gran unicornio argentino, Mercado Libre, fue destacado como una de las top 10 empresas mejores para trabajar. Bueno, probablemente haya mucha gente interesada en entender
cómo hace Mercado Libre, ¿no? Para recibir semejante distinción y realmente tener un equipo tan satisfecho, ¿no? O sea que, bueno, la prensa es una primera fuente, y después, sobre todo, también tu capital social, ¿no? La gente que vos conocés, parientes conocidos, ¿no? Que sean empresarios o que trabajan en organizaciones, bueno, que estén justamente presentando problemas, no necesariamente problemas o desafíos en sentido negativo, sino que ofrezcan algo interesante para contar. En el caso de Mercado Libre, que recién decíamos, es algo tremendamente positivo. Sin embargo, es una organización que tiene el desafío de mantenerse, ¿no? En ese estatus, ¿no? Y de seguir manteniendo una cultura que promueva la satisfacción de su gente. Bueno, y mismo tus profesores, ¿no? Probablemente muchos de los profesores que tienen y que han tenido en la carrera también o trabajan en organizaciones o ejercen como consultores o tratan con personas que toman decisiones todo el tiempo, entonces también son una fuente en sí misma de información. Bien, vamos al paso a paso, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gustan los procesos, así que también les voy a describir el proceso de escritura de casos de negocios, ¿sí? Entonces, vamos a describirlo en función de estas 5 etapas. Y primero uno lo que hace es hacer un poco de desk research, ¿no? O sea, investigar en la computadora un poquito las características de la organización, qué es lo que dicen las redes, qué es lo que se ve en internet de la organización en cuestión. Después uno coordina o conecta con algún miembro específico de la organización para coordinar una primera visita. En general, en esa primera visita o en visitas subsiguientes se realizan entrevistas. Muchas veces está la oportunidad de hacer observaciones, ¿sí? Por ejemplo, de reuniones o participar en eventos que organiza la empresa, y ver qué tipo de acceso a fuentes secundarias, más allá de las que están disponibles en línea, uno puede acceder a algún reporte interno de la empresa, algún otro tipo de información secundaria, como para triangular, ¿no? Esas narrativas que vamos obteniendo de las primeras 2 fuentes, ¿no? De las entrevistas y las observaciones. Una vez recabada toda la información relevante del caso, se hace un primer análisis, ¿no? A partir de los marcos conceptuales, de esas herramientas que uno trae, ¿no? de la carrera, se escribe el primer borrador y antes de la entrega final se coteja con la organización, ¿sí? O sea, hay un chequeo previo con la organización para asegurarnos de que lo que nosotros hemos escrito y que hemos reflejado y que hemos analizado tenga correlato también con lo que los stakeholders que están padeciendo el problema perciben. Bueno, y vamos a entrar en detalle en cada una de estas etapas. En general, ¿qué temas trato? ¿Por dónde empiezo cuando hago mi desk research de organización de la que voy a escribir el caso? Primero trato de entender un poco las características de la industria, del sector en donde está. ¿Bien? ¿Cuál es la historia de la compañía? ¿Cuál es la situación actual? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Sí? ¿Quién es el equipo directivo? ¿Cuál es el liderazgo? ¿Y cuáles serían los potenciales protagonistas del caso? ¿No? ¿Es el gerente general o es un gerente funcional? Entender un poco el mapa de las personas y de los actores relevantes, anticiparse, obviamente que cuando uno después visita la empresa, entra mucho más en contacto con esa realidad concreta, pero anticipar, ¿sí? Los actores relevantes en esta etapa, ¿no? de desk research. Y en lo posible reunir toda la data que haya disponible en línea acerca del desafío en cuestión, ¿no? Sea alguna noticia, sea algún informe, sea algún estado contable que de alguna manera esté acreditando que el desafío viene por ahí.
Segunda etapa. Vamos a nuestra primera visita al campo. ¿Qué objetivos tenemos en mente? Primero, terminar de definir el desafío, ¿sí? Realmente afinar la puntería y decir, bueno, el problema que tenemos es este y esto es lo que vamos a analizar y tratar de aplicar, ¿sí? Algún marco conceptual, alguna herramienta de análisis como para poder dar una recomendación. Clarificar las expectativas, ¿sí? Es cierto que ustedes van a analizar el caso y van a tratar de aplicar herramientas concretas, pero no significa que ustedes estén en ese momento jugando la de consultores de la empresa, ¿sí? Son dos cosas que pueden ir juntas sin ningún problema, pero no necesariamente tiene que ser así. Bueno, obviamente cuando el desafío está definido, el protagonista destila mucho más claro, porque definido el desafío se define quién tiene que tomar la decisión, ¿sí? Y entender a qué otras personas que están involucradas en el desafío tengo que también entrevistar, además de el actor principal, que pueden aportar otras miradas, otras perspectivas que enriquecen esa primera definición del desafío. Identificar qué tipo de acceso tengo a fuentes de información, secundaria, más bien, o sea, ya primero identifico a quién voy a entrevistar o a quién potencialmente podría llegar a observar, pero a fuentes de información de tipo, no sé, información de mercado, algún otro reporte interno, fuentes secundarias que enriquezcan mi conocimiento desde dentro de la organización. Uno de los importantes objetivos de esa primera visita es qué requisitos de confidencialidad tiene la empresa, ¿sí? Muchas empresas piden que no se use su nombre real, ¿sí? Que se use un disfraz, ¿sí? En algún momento, bueno, el año pasado, de hecho, no uno de ustedes, pero alguien que venía rezagado algunos años antes, que estaba debiendo la tesis, hizo un caso sobre una empresa de snacks muy conocida, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y esa empresa nos pidió que usemos un nombre de fantasía, ¿sí? Que no digamos quién es, ¿sí? A pesar de que teníamos muchísima información de mercado, precisamente por eso no quería que nosotros usemos su nombre real. Entonces, eso siempre hay que preguntar a la organización en cuestión si están dispuestos a revelar su identidad, ¿sí? Y en todo caso consensuar si hay que usar algún tipo de nombre de fantasía, hacerlo. Hay algunas empresas incluso que me ha pasado por ejemplo, con Mercado Libre u otras que hay empresas que piden que el investigador firme un acuerdo de confidencialidad, y en ese acuerdo está definida la cancha, digamos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Así que eso de alguna manera hay que tenerlo claro al principio, es un objetivo muy importante de esa primera visita al campo. Se van a encontrar también con empresas que no tienen ningún problema con nada. Hay de todo en la viña del Señor. Hay empresas que son muy celosas de su identidad y otras que nada que ver, con lo cual, ante la duda, siempre preguntar. Bueno, y finalmente, definir algún cronograma de actividades, ¿sí? Definir plazos, ¿sí? Para cuándo va a estar escrito ese primer borrador, agendar próximas reuniones, definir un calendario de trabajo para nuevamente no tener ese norte claro y esas expectativas claras de parte de las dos partes que van a estar trabajando juntas en este proyecto. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿No? Ok, bien. Me alegra que sigan con vida. Tercera etapa. Ya estamos promediando. Entrevistas subsiguientes. Acá no voy a hacer otra referencia más que a lo que ustedes ya saben, recordar todas las buenas prácticas que han aprendido a la hora de conducir entrevistas.
El objetivo es obtener la información relevante al desafío, ¿sí? No necesariamente es una instancia para ofrecer consejo, ¿sí? Nuevamente, separen la escritura del caso, ¿sí?, versus la consultoría. Muchas veces la escritura de un caso surge a partir de un trabajo de consultoría que resulta particularmente interesante, pero recordemos que no necesariamente tienen que darse las dos juntas, ¿sí? Y dejar la puerta abierta para una potencial entrevista adicional si necesito recabar información, ¿no? Siempre está bueno decirle, che, cuando uno termina de entrevistar a alguien, ¿estarías disponible a que te vuelva a contactar, no sé, por teléfono o vía mail para validar cierta información y asegurarme de que está reflejando bien esto en el caso? Sí, no, bueno, eso es una forma de dejar la puerta abierta para hacer como un segundo chequeo de información en la medida que haga falta. Tratar de pensar y planificar la entrevista. Nuevamente recordemos las buenas prácticas a la hora de hacer una buena entrevista, ¿sí? Y tratar de que esa entrevista sea comprensiva, ¿sí? No de comprender, sino de abarcar, ¿sí? De que abarque todos los temas que a mí me están interesando, pero nada es perfecto, y si uno deja la puerta abierta para un segundo potencial contacto, es una forma de asegurarse de que uno va a tener toda la información que necesita. Bueno, y otro objetivo de esta tercera etapa es identificar fuentes de información adicional, ¿sí? Que pueden ser, bueno, las páginas web y las redes sociales. En principio eso ya uno debería tenerlo cubierto en el desk research, pero por ejemplo, en una entrevista, por ahí algún participante menciona algún conflicto en las redes que a uno se le pasó por alto, ¿no? Por ejemplo, no sé, que hayan recibido un mal review o haya habido una serie de críticas, no sé, por alguna red específica, por Twitter, por ejemplo, que a uno se le haya pasado por alto. Bueno, volver a revisar, ¿sí?, con más conocimiento interno de causa las redes. Bueno, documentos que pueden ser cartas, agendas de reuniones, minutas, reportes internos, información de mercado, archivos como presupuestos, organigramas, registro de servicios, ¿sí? Y misma observación participante. Tal vez les permitan, ¿sí?, estar presentes en alguna reunión de directorio o alguna reunión de equipo en donde se estén tratando de estos temas, ¿no? O alguna reunión de planeamiento estratégico que no son para nada infrecuentes. Bien, cuarta etapa, entramos en fase de análisis, ¿sí? Y acá el objetivo es relacionar las distintas fuentes de información con una proposición teórica, o sea que en el fondo yo voy a ir a buscar a mi bagaje de información y a todo lo que he recibido durante mis 4 años de carrera, ¿sí?, y tratar de hacer sentido de la situación que estoy viendo en la organización en cuestión, a la luz de lo que ya sé. Buscar las herramientas o los frameworks propios de cada disciplina de acuerdo al tipo de problema que tenga enfrente, ¿sí? Si tengo un problema de operaciones, trataré de revisar mi conocimiento de operaciones. Si tengo un problema de marketing, iré a mis fuentes de marketing, y así con cada función que se esté viendo específicamente afectada por el desafío. O si es estrategia, bueno, tendré que mirar a la organización con una visión un poquito más holística, no tan funcional. Bueno, y acá tengo que pensar en elaborar muy buenos anexos a los casos, ¿no?, donde se incluya toda la data relevante utilizada para el análisis, ¿sí? Todo eso tiene que constar en el caso. Y el análisis debe estar desglosado, ¿sí?, paso a paso, cómo esos anexos, cómo esos inputs de información están siendo utilizados, procesados, para de alguna manera extraer conclusiones, ¿no?, de que por ahí va la cuestión. Bueno, y a la hora de escribir ese primer borrador, ¿sí?, ¿cuáles son las piezas claves de una introducción de un caso, ¿no?
siempre se escribe en los zapatos del tomador de decisiones, ¿sí? Escribir desde la perspectiva del protagonista, cuál es su posición en la organización, el nombre de la compañía, la ubicación en tiempo y espacio, ¿no? Si es en Argentina, si es en Paraguay, si es en dónde. El enunciado del desafío, ¿sí? Específicamente qué es lo que está pasando. Y cuando uno va al cuerpo del texto a escribir esto, uno siempre utiliza literariamente una técnica de embudo, digamos, ¿no? Donde uno va desde lo general a lo particular, ¿no? Primero provee un poco de información de contexto, ¿no? La macro, la industria, el sector específico donde está la empresa, el área de interés, que es la organización y el protagonista, y después el desafío específico, ¿no? Que uno va de lo general a lo particular, como decíamos recién. Algunas consideraciones de escritura, ¿eh? Siempre escribir desde la perspectiva del protagonista. Esto es algo propio de este género literario, que se tiende a escribir la historia en pasado, ¿sí? Consultar con la organización si es necesario usar, como decíamos hace un ratito, un disfraz, un nombre de fantasía para la organización o para el protagonista, porque tal vez el tomador de decisiones, tal vez la empresa no tiene ningún problema con ser identificada, pero el tomador de decisiones individualmente no le gustaría, digamos, estar ahí como escrachado con nombre y apellido. Por eso no solamente hay que preguntar a nivel de la organización, sino de cada una de las personas que están implicadas en el caso, si estamos ok con usar su nombre o si prefieren guardar confidencialidad y que nosotros usemos un nombre de fantasía. Y no omitir la fase de revisión, que es la que vamos a describir instantáneamente en la próxima slide, ¿sí? Antes de entregar el caso final, antes de considerarlo como final, siempre, siempre, siempre y sin excepción hay que cotejar con la organización, ¿sí? Porque es como un deber de justicia, es un deber de justicia, que ellos puedan leer qué es lo que nosotros hemos reflejado. Ahí va, voy a hablar un poco raro, pero por lo menos estoy con vos todavía. Bueno, entonces decíamos que la etapa de cotejo final, ¿sí?, es ineludible. ¿Sí? Tenemos que necesariamente contarle a la organización qué es lo que hemos reflejado de su día a día, para que ellos nos digan, está bien, está mal. ¿Qué áreas uno típicamente tiende a cotejar? Son 3 o 4, digamos. La más importante es si la información es precisa, ¿sí?, si la información es completa, o consideran que nosotros deberíamos agregar algo más. Y en cuanto a la confidencialidad, esto de respetar si la organización nos pidió que usemos un nombre de fantasía para la empresa o por alguna persona en particular, si efectivamente se ha cumplido con lo pactado, ¿sí? Bien. Bueno, y no mucho más, ¿eh? Antes de los avisos voy a dejar de compartir un segundo para ver si hay dudas, consultas, comentarios. ¿No? Todo bien. Nada que se les venga a la cabeza especialmente. No, muy claro. Bueno, buenísimo. Me alegro un montón. Esta presentación ya está en el campus. Entonces, antes de seguir, les voy a mostrar un poco los detalles de mañana, ¿sí? Que tenemos esta proyección del documental, como les decía, 100% optativa. Ya, por lo pronto no hay tarea para el hogar para la semana que viene. Sí, la propuesta de esta semana es precisamente aprovechar para ver el documental.
porque la semana que viene van a tener que trabajar en el trabajo práctico y les va a llevar tiempo. Entonces, si pueden eficientizar los tiempos viendo el documental antes, eso la verdad que les va a ayudar a descomprimir la agenda. Entonces, lo que nos ofrecieron desde Secretaría como aula virtual disponible sería para la proyección mañana 16 de octubre a las 18:30, ¿sí? El link de acceso está ahí. Yo acabo antes de clase de subir una noticia al foro de noticias de novedades, ¿sí? Así que también, si ustedes tienen configurado el campus para recibirlo por mail, estos detalles ya los recibieron por mail, ¿sí? La clave de acceso es la de siempre, y nada, como recordatorio, la semana que viene vamos a entrar de lleno en estos temas, vamos a haber cubierto la teoría, y ya van a tener todos los elementos como para poder desarrollar ese trabajo. Pero la recomendación es que traten de ver el documental antes de la semana que viene, porque si no se les va a complicar más los tiempos. El trabajo práctico no es súper mega extenso, pero lleva su tiempo. ¿Sí? Hay material de lectura, está el documental, y por supuesto tratar de usar la teoría vista en clase aplicada a las consignas que se les van a presentar. Bueno. Majo, nosotros mañana ahora estamos cursando otra materia. ¿Todos cursan o solamente algunos tienen algunas selectivas? Creo que la mayoría. ¿Todos cursan? Sí. Sí, creo que todos. Entonces es como una proyección que no. A las 5:30 empezamos a cursar. ¿Y terminan? A las tipo 8. Sí. Ok. Bueno, a ver qué podemos hacer. La semana que viene, ¿tienen algún día donde no cursen después de las 6 de la tarde? Creo que no. No. Terminamos 6:30. ¿Y hay algún día que después, a partir de 6:30, no tengan nada? ¿O siempre están cursando hasta las 8? Creo No, la que mayoría depende de cada uno. Como Porque que mucha gente está haciendo varias materias. sí, no, O sea, el no tema de tenemos las todo selectivas igual. el tema de las selectivas complica bastante para encontrar un horario común. Bueno, ¿hay alguno de los que esté en este Zoom que podría asistir 18:30 mañana o ninguno? Porque si no ya lo damos directamente de baja. Parece que ninguno. Bueno, en principio vamos a dar de baja la proyección, y sí, bueno, cada uno se va a tener que gestionar el documental por su cuenta, pero no ofrece mayores problemas, digamos, ¿no? En YouTube lo pueden alquilar sin ningún problema. Yo porque yo el documental lo tengo, lo compré, por eso lo puedo proyectar, pero el punto es tener un aula virtual disponible. Pero No sé, vamos a hacer perdón, no se podrá grabar la clase de el mañana, Zoom. entonces lo pueden ver en su tiempo libre. Podemos tratar de hacer eso. Podemos tratar de hacer eso. Yo voy a ver si lo puedo grabar y les aviso. Por lo pronto damos de baja la cita, pero si llego a lograr a grabarlo y subir el link al campus, les aviso. ¿Les parece bien? Dale, gracias. Dale, gracias, Majo. Bueno, listo, muchachos. Por hoy estamos. Hoy es un poco más corto. Así que, bueno, buen fin de semana. Gracias, Majo. Chao, Bueno, Majo, muchas Gracias, Majo. gracias. igualmente. Chao, Nos vemos, gracias. Majo. Chao, buen fin de. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias, nos vemos.